Hola, hoy nos espera un análisis a fondo de una fuente que, bueno, admitámoslo, no suele estar en la mesita de noche de nadie. No, para nada. El Boletín Oficial del Perú. Específicamente, la edición del miércoles 5 de noviembre de 2025. Suena formal, ¿verdad? Súper formal. Pero no se dejen engañar. Estas páginas son una ventana fascinante a cómo funciona todo. La maquinaria legal, económica e incluso personal del país. Totalmente. Tenemos extractos de todo tipo. Desde maniobras corporativas, ¿sabes?, complejas, disputas por propiedades, Uf, sí. hasta lo que pasa en las aduanas día a día y anuncios que, bueno, tocan vidas individuales. Ujú. Así que la misión de hoy es destilar lo importante, buscar las conexiones y, quién sabe, quizás encontrar alguna sorpresa en la letra chica. ¿Arrancamos la exploración? Dale, arranquemos. Porque más allá de que sea un requisito legal publicar todo esto, Claro. estos avisos, si los lees juntos, pintan un cuadro súper vivo del pulso administrativo y legal peruano. Es como ver el esqueleto de cómo funcionan las cosas, ¿no? Exacto. El día a día del país, pero en versión oficial. Perfecto. Empecemos entonces con el mundo empresarial. Siempre se está moviendo, ¿no? Siempre. Y el boletín de hoy lo confirma totalmente. Vemos, por ejemplo, una escisión parcial, Ajá. que para entenderlo rápido es cuando una empresa agarra una parte de su patrimonio Sí. y la transfiere a otra. En este caso, Proyecto Cuadrado 08 SAC le pasa un bloque a Ilusione Constructora e Inmobiliaria SAC. Entiendo. Es una forma de reorganizar los activos o quizás de especializar operaciones, ¿no? Claro. Y de la reorganización, bueno, pasamos al otro extremo. El cierre. Hay varias empresas que anuncian su disolución y liquidación. Sí, eso también se ve bastante. Parece que es el fin del camino para firmas de rubros bien distintos, desde metalurgia, como Ferrum Perú S.A., Ujú. hasta servicios más, digamos, específicos, como la Escuela de Tabla Olas Perú SAC o White Panther S.A.C. Y nombran liquidadores, claro, para que se encarguen de cerrar todo ordenadamente. Y es interesante ver los balances finales que publican en algunos casos. Sí, eso da una idea de cómo terminan. Por ejemplo, Albaplas Perú S.A.C. termina literalmente en cero. Activo cero, pasivo cero, patrimonio cero. Cierre total. Un borrón y cuenta nueva, digamos. Pero después tenés a Sony Perú Holding S.R.L., que al liquidarse muestra un patrimonio que queda. Más de 2.8 millones de soles. Ah, mira vos. Evidentemente son cierres muy distintos, situaciones financieras que no tienen nada que ver una con la otra. Y hablando de cifras que, llaman la atención, hay reducciones de capital enormes. Sí, ¿cómo cuáles? Bueno, Pinturas y Químicos del Perú S.A.C. reduce su capital en casi 3.4 millones de soles. Dicen que es devolviendo aportes a los socios. Ok, eso es más o menos estándar, una devolución. Pero lo de NKMS es de otra escala. Reduce su capital en más de 1.449 millones de soles. ¡Wow! 1.449 millones. Esa cifra es realmente impactante. Muchísima plata. Es una locura. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el mecanismo? Ahí está lo curioso. Dice, mediante la devolución de un bono de reconstrucción a su titular. Nada. Podría sugerir quizás alguna estructura fiscal muy particular, tal vez ligada a beneficios tributarios por alguna inversión que hicieron antes y la catalogaron así, ¿Podría ser? o una forma específica de repatriar capital que se había acumulado. Definitivamente es una operación financiera súper singular. Merecería seguirla para entender bien qué hay detrás. Fascinante cómo un aviso tan cortito puede esconder tanta complejidad, ¿no? Totalmente. Bueno, y también vemos cosas más, digamos, rutinarias. Transformaciones, un estudio de abogados, Marca y Palomino. Ajá. Deja de ser sociedad civil y se convierte en sociedad anónima cerrada, una SAC. Un cambio de estructura legal. Sí. Y Legal Ventures cambia de nombre a Somos ZC, ajustes normales, digamos. Claro. Y no pueden faltar las convocatorias a juntas generales. Eso es el pan de cada día en el mundo corporativo. Sí, siempre hay. Proyecto San Miguel de Ollaraya, por ejemplo, va a discutir algo que me parece clave. El destino y, ojo, el cambio de zonificación de un terreno en Villa El Salvador. Eso es importante. Tiene implicaciones urbanísticas grandes para la zona. Definitivamente. Y la inmobiliaria e Inversiones San Fernando convoca para elegir directorio. Y mencionan de pasada que tienen casi 49 millones de acciones con derecho a voto. 49 millones te da una idea del tamaño de esa empresa, ¿no? Exacto.
Luego están las juntas anuales obligatorias, lo típico, Plusgas y Grifo Servitor, por ejemplo, para revisar las cuentas del 2024. Sí, esas son de cajón. Pero hay una convocatoria que me llamó la atención particularmente. ¿Cuál? Una asamblea especial para los que tienen bonos llamados Instrumentos Representativos de Deuda Bosques Amazónicos. Suena interesante. ¿Y qué van a discutir? Se van a reunir virtualmente por Teams para ver una propuesta de rescate anticipado. Y esto podría significar que conviertan su deuda en acciones de la empresa. O sea, los acreedores pasarían a ser socios. Exactamente. Y esto conecta mucho con tendencias globales, ¿viste? Financiamiento verde, bonos temáticos y estos mecanismos de reestructuración donde la deuda se capitaliza. Muy interesante. Entonces, este primer bloque nos muestra un ecosistema empresarial súper activo, ¿no? Empresas que nacen, o bueno, operan, Claro. se reestructuran, se achican, financieramente de formas a veces sorprendentes como la de NKMS, Sí, muy sorprendente. cambian su forma legal y otras que simplemente cierran. Es el ciclo de vida completo reflejado en estos avisos formales. Tal cual. Son como instantáneas del dinamismo económico y con historias detrás de cada aviso, desde estrategias financieras complejas hasta decisiones súper importantes sobre el uso del suelo urbano. Bien, cambiamos de tema ahora. Pasemos a algo siempre sensible y fundamental. La propiedad, el territorio. Uf, tema clave en Perú. Y el boletín acá nos muestra como dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, el Estado tratando de poner orden. Ujú, Y por el otro, los ciudadanos buscando asegurar lo suyo. exacto. Por un lado, vemos muchísimos avisos de saneamiento físico-legal, principalmente de COFOPRI. Que es el organismo de formalización de la propiedad informal. Sí. Exacto. Pero también de la SBN, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Y hasta del Mineduc, el Ministerio de Educación. ¿Y qué buscan con eso? Buscan inscribir por primera vez terrenos a nombre del Estado, muchos de ellos destinados a colegios en lugares como Casma, Huaraz, Lima, El Callao. Ah, claro. Es un paso esencial para que el Estado pueda después invertir en infraestructura clave, como escuelas. La formalización es la base para todo eso. Y hasta se ven las firmas digitales de los funcionarios en los avisos, como un tal segundo Nelson Ramírez Paredes de COFOPRI Ucayali. Demuestra la maquinaria administrativa funcionando. Sí, le da un toque de realidad, ¿no? Y en la otra cara, como decíamos, están las iniciativas de la gente. Muchísimas solicitudes de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué significa esto exactamente? Para que quede claro. Es simple pero importante. Básicamente, es cuando una persona o una entidad ha poseído un bien, puede ser un terreno, una casa, de forma continua, pacífica y pública. O sea, como si fuera el dueño. Exacto, como dueño, por un tiempo que fija la ley. Usualmente son 5 o 10 años, depende de las circunstancias. Entonces le pide a un juez o a un notario que lo declare oficialmente propietario. Aunque no figure así en los papeles originales. Claro, aunque en el registro figure otra persona o nadie. Es un mecanismo para que el derecho reconozca una realidad que ya existe de hecho. Y vemos casos que llegan a los juzgados. Uno en Chivay, Arequipa, otro en Iquitos, donde notifican a los dueños originales, si es que los encuentran, o a sus herederos desconocidos. Claro, y a veces hasta nombran un curador procesal, que es un abogado para defender los intereses de esa persona que no aparece. Y también hay muchísimos procesos que se hacen ante notarios. Hay leyes específicas que lo permiten para agilizar, ¿no? Sí, las leyes 27157 y 27333 agilizan el trámite cuando el caso es más o menos claro. Vemos ejemplos. Una pareja en Santiago de Surco contra una inmobiliaria que figura como dueña. O en Ayacucho contra la titular antigua que figura en registros. Y la frecuencia de estos avisos, tanto los judiciales como los notariales, dice mucho, ¿no? Muchísimo. Si bien la prescripción es una herramienta legal necesaria, que haya tantos casos es también un síntoma, ¿no? ¿De qué? De cuánta informalidad en la tenencia de la tierra todavía hay en Perú. O de disputas antiguas, conflictos que vienen de años y que siguen buscando una solución legal. Y mira qué curioso, no solo aplica a inmuebles. Encontré avisos de prescripción adquisitiva, de vehículos. ¿De autos? Mira vos, eso es menos común. Sí, ante un notario en Arequipa. Personas pidiendo ser declaradas dueñas de un Nissan, un Dodge, un Hyundai, cuyos dueños originales en el registro son otros. Bueno,
La lógica legal es la misma que para los inmuebles. Tenés que demostrar la posesión como si fueras el dueño por el tiempo que pide la ley. Claro. Refleja situaciones donde quizás se compró el auto, se pagó, se usó por años, pero la transferencia formal, el cambio de nombre en registros, nunca se hizo. Pasa. Y para cerrar esta parte de registros, un clásico. Las rectificaciones de partidas en RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Son incontables. Uf, sí. Ajustes de nombres, apellidos mal escritos, fechas incorrectas en actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción. ¿Por qué tantas? Bueno, la cantidad sugiere que históricamente hubo desafíos con la precisión de los registros civiles, quizás errores al anotar, cambios de nombres no registrados. Y eso no es menor, ¿no? Para nada. Un error en una partida te puede complicar un montón de trámites, herencias, afecta la identidad legal de la persona. Así que, en resumen, vemos al Estado intentando formalizar sus bienes y a los ciudadanos intentando formalizar los suyos o simplemente corregir sus datos básicos. Es un reflejo de esa necesidad constante de seguridad jurídica. Clarísimo. Ahora, metámonos en una zona donde el Estado ejerce su poder de control de forma muy visible. Las aduanas y las sanciones. Ajá, acá entra a jugar fuerte la SUNAT. Sí, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria es la protagonista acá. Publica muchísimas notificaciones administrativas. Sobre todo desde las intendencias de frontera, ¿no? Tacna, Puno, Tumbes. Exacto, o puertos como Mollendo e Iquitos. Y el motivo es claro. No pudieron encontrar a las personas para notificarles en persona. Muchos extranjeros, gente que no está ubicada. Lo típico. Y lo que notifican suele ser bastante directo. Decomisos. O sea, te quita la mercadería definitivamente. Chao mercadería. Y multas. Por infracciones a la Ley General de Aduanas o la de delitos aduaneros. Es el Estado diciendo, esto no entró legalmente al país. Mano dura. Los ejemplos son súper concretos. En Tacna, decomisan vehículos con placa chilena. A un conductor no solo le quitan el vehículo. ¿Qué más le hacen? Le suspenden la licencia de conducir por 1 año. Ah, eso ya duele más. Es interesante porque escala la sanción más allá de la plata. Busca un efecto disuasorio más fuerte, seguro, en zonas de frontera donde el contrabando hormiga con vehículos es un problema. Claro. A otra persona, en Tacna también, comiso y una multa de casi 600 soles. Y en Puno y Mollendo, vemos notificaciones a personas por mercancías incautadas. ¿Qué tipo de mercancías? Encomiendas, paquetes. O en Mollendo, 10.000 cigarrillos de Corea y Brasil. 10,000. Contrabando clarísimo. Y les dan 20 días hábiles para que demuestren que todo es legal. Si no, bueno, adiós mercancía. El plazo para defenderse. Y en Tumbes, mira esto, hay una lista larguísima de extranjeros con deudas por infracciones aduaneras. Deudas acumuladas. Sí, y les exigen el pago bajo amenaza de cobranza coactiva, o sea, embargos. Claro, ir contra sus bienes si los tienen en Perú. Los montos varían, pero hay uno que supera los 80.000 soles. 80,000. Eso muestra lo difícil que debe ser cobrarle a infractores que probablemente ya se fueron del país. Y fíjate la diversidad de documentos que mencionan para identificarlos. DNI peruano, pasaportes de otros países, cédulas de identidad, carnets de extranjería. Es verdad. Subraya que esto es un tema totalmente transfronterizo. Totalmente. Iquitos es un caso parecido con una encomienda que llegó por avión. Notifican al remitente. Pero no solo es la SUNAT la que sanciona. Vemos a la APSI. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Esa misma. Está iniciando procesos sancionadores a varias ONGs e IPREDAS. IPREDAS. Entidades privadas de cooperación técnica internacional. Ah, ok. ¿Y por qué la sancionan? Por no presentar sus declaraciones anuales de los últimos años, 2022, 2023, 2024. Ah, incumplimiento administrativo. Exacto. Aunque dicen que es infracción leve y les dan 5 días para ponerse al día o dar sus descargos. Pero es un recordatorio importante, ¿no? De que las obligaciones administrativas son para todos, incluso para el sector no lucrativo que maneja cooperación internacional. Tiene que haber transparencia y rendición de cuentas. Sin duda. Y finalmente, un caso que le toca al bolsillo y la paciencia de la gente. Indecopi. La Agencia de Protección al Consumidor Exacto. admitió a trámite una denuncia contra Hyundai, su concesionario Autoland y talleres asociados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aparentemente por un vehículo defectuoso y un mal servicio postventa, lo clásico que puede pasar.
y que frustra muchísimo. Totalmente. Y mencionan que las multas podrían llegar hasta 450 UIT. Uf, 450 UIT. La UIT es la unidad impositiva tributaria, ¿no? Que se actualiza cada año. Sí. Bueno, 450 UIT es una suma muy considerable. Indica que Indecopi se toma en serio estas denuncias, incluso cuando van contra marcas grandes y establecidas. Es el mecanismo de defensa del consumidor en plena acción. O sea que toda esta sección nos muestra al Estado en su rol fiscalizador, ¿no? Controlando fronteras, exigiendo pagos, supervisando ONGs, protegiendo al consumidor. Un abanico bien amplio de intervenciones, sí. Y plantea siempre ese equilibrio delicado. ¿Cuál? El de cómo facilitar el comercio que es legítimo, la cooperación internacional que es necesaria. Claro. Pero al mismo tiempo, cómo hacer cumplir las reglas y sancionar las infracciones. Es una tensión que siempre está ahí en la administración pública. Totalmente de acuerdo. Una tensión inherente. Y bueno, para terminar nuestra exploración del boletín de hoy, llegamos a la sección más variada. Una mezcla de anuncios personales con otros trámites legales diversos. Un verdadero mosaico. La miscelánea del boletín, digamos. Algo así. Primero, lo más clásico, los edictos matrimoniales. Ah, los anuncios de casamiento. Exacto. Parejas anunciando en distintas municipalidades Callao, Cañete, Pueblo Libre, Santiago de Surco, que se quieren casar. Publican nombres, edades, nacionalidades. ¿Nacionalidades también? Sí, vemos peruanos y encontré una venezolana. También las ocupaciones. Es un requisito legal para que, si alguien sabe de algún impedimento... Como un matrimonio anterior que no se disolvió. Exacto. O algún otro impedimento legal pueda oponerse dentro del plazo. Es la publicidad registral, pero aplicada al estado civil. Una formalidad para garantizar que el matrimonio sea válido. Luego, las solicitudes de sucesión intestada. Cuando alguien fallece sin testamento. Correcto. Son procesos generalmente judiciales para determinar quiénes son los herederos legales. Vemos casos iniciados por los hijos, por el cónyuge que sobrevive junto con los hijos, incluso por representantes de menores de edad. Y de nuevo, la publicación es clave ahí. ¿Por qué? Porque se notifica a posibles coherederos que quizás no se presentaron todavía, y también a entidades como la beneficencia pública. Por si no hay herederos. Exacto, por si al final no hubiera herederos conocidos y los bienes pudieran pasar al Estado o a la beneficencia. Busca proteger los derechos de todos los que podrían tener interés. Entendido. Y muy relacionado con la vida en pareja, pero fuera del matrimonio, las peticiones de reconocimiento de unión de hecho. Ah, ¿sí? Parejas que convivieron un tiempo y buscan formalizarlo. Exacto. Convivencia estable, pública por más de 2 años, y buscan que esa unión tenga efectos legales parecidos al matrimonio. Es una figura cada vez más importante, ¿no? Te da derechos patrimoniales, ¿Cómo cuáles? como la sociedad de gananciales. O sea, los bienes que se compran durante la convivencia se consideran de ambos. Y también derechos de seguridad social, pensión, etc. Y vemos casos ante notarios por todo el país. Pucallpa, Comas, Trujillo, Ayacucho. Y fíjate qué interesante. Hasta una pareja de ciudadanos suecos en Magdalena del Mar. Suecos. Mira vos. Refleja la globalización hasta en estos trámites personales. Totalmente. Y también hay un caso judicial en Juliaca, donde además piden declarar los bienes comunes, la sociedad de gananciales sobre un inmueble. Más complejo. Pasamos de lo personal a lo económico con los remates públicos, subastas de bienes. Cuando no se paga una deuda, usualmente. Claro, vemos remates ordenados por jueces, estacionamientos en Miraflores, una casa en Trujillo, hasta vehículos como un VW Gol, un Hyundai Elantra. Y también hay remates por otras vías, ¿no? No solo judiciales. Sí, encontré uno por un laudo arbitral, una propiedad en San Juan del Urigancho, que ya va por la 7ª, 8ª y 9ª convocatoria. ¡Wow! Eso sugiere que no encuentran postores al precio base. Se les está haciendo difícil venderla. Parece que sí. Y otro remate extrajudicial ordenado por un fiduciario, una empresa llamada Grupo Coril, de una propiedad en Magdalena. Los remates son muchas veces el último paso para cobrar una garantía o una deuda. El final del camino para esa deuda. Y hablando de fideicomisos, también hay avisos de constitución de fideicomisos, que son exactamente, para quien no lo sepa. A ver, de forma simple, son contratos donde una persona o empresa, que se llama fideicomitente, transfiere bienes o derechos a un patrimonio, separado, autónomo. ¿Ok? ¿Y quién lo maneja? Lo administra un fiduciario,
que normalmente es un banco o una entidad especializada, y lo hace en beneficio de alguien que es el fideicomisario. ¿Y para qué se usan? Tienen muchos usos: para garantizar obligaciones, administrar inversiones, planificar herencias de forma más estructurada. Son herramientas financieras y legales más sofisticadas, digamos. Y vemos involucrados a bancos grandes. BIF, Santander, BCP y empresas con nombres internacionales también. Claro, eso indica un nivel de actividad económica que ya requiere usar estas estructuras más complejas. Interesante. Y siguiendo con la economía, pero en otro rubro, solicitudes de certificado de obtentor. Obtentor. ¿De qué? De variedades vegetales. Indecopi publica 2 solicitudes de una fundación de Estados Unidos, Florida Foundation Seed Producers, Ajá. para proteger legalmente nuevas variedades de arándano. Les ponen hasta nombre, FL1151 y FL12236, y detallan sus características únicas. Ah, eso es propiedad intelectual aplicada a la agricultura. Es para proteger la inversión que hicieron en desarrollar esas nuevas variedades de plantas. Como una patente, pero para plantas. Exacto. Y los arándanos son un cultivo de exportación súper importante para Perú, así que tiene lógica proteger esas innovaciones. Totalmente. Y ya casi para terminar, una avalancha de peticiones de concesión. ¿Concesiones para qué? De todo. Para una central de energía solar en Cotahuasi, para dar servicios de telecomunicaciones, empresas como Flip Perú, Tecnología Smart, Ujú. y muchísimas concesiones mineras, solicitadas ante el INGEMET, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, o los gobiernos regionales. Y ahí es clave una nota que seguro se repite en las mineras. Sí, la de la consulta previa indígena. Exacto. Es un recordatorio legal fundamental. Antes de que el Estado otorgue una concesión minera en territorios que puedan afectar a pueblos indígenas, tiene la obligación de hacer un proceso de consulta con ellos. Lo dice la ley peruana y los convenios internacionales. Es importante que lo mencionen. Definitivamente. Y bueno, todas estas solicitudes de concesión reflejan el interés continuo por explotar recursos naturales, pero también por desarrollar infraestructura energética y de comunicaciones, actividad económica pura y dura. Y como broche de oro, el detalle final. Hasta hay un aviso de la propia editora Perú explicando cómo y cuándo presentar avisos para publicar en este mismo boletín oficial. Cierra el círculo perfecto. Metaaviso. Tal cual. Así es. Toda esta sección final muestra cómo la ley y sus procedimientos formales atraviesan aspectos súper diversos de la vida, ¿no? Sí, desde lo más íntimo Como casarse o reconocer una convivencia. hasta ejecutar una deuda, proteger la innovación en arándanos o asignar el derecho a explotar recursos naturales. Y el hilo conductor de todo es la publicidad de estos actos. Hacerlos públicos garantiza transparencia y permite que terceros, si tienen algún derecho o interés, puedan participar u oponerse. Es la base del sistema. Entonces, recapitulando un poco esta inmersión en el boletín oficial, Sí, queda clarísimo que aunque leerlo pueda ser denso, es un microcosmos increíblemente rico de la actividad del país en un día cualquiera. totalmente. Hemos visto el pulso de las empresas, con sus ciclos de vida, las idas y venidas de la propiedad, la formal y la informal, el brazo fiscalizador del Estado actuando en las fronteras y con las ONGs, Ujú. y decisiones que marcan la vida personal y económica de la gente y las organizaciones. Exactamente. Si lees todos esos avisos juntos, que parecen desconectados, Sí. todo el tiempo los ciudadanos, las empresas y el Estado. Todo mediado por leyes, por normas, por plazos. Y por publicaciones oficiales como esta. Es literalmente el funcionamiento de la sociedad puesto en texto legal. Y nos deja pensando, ¿no? Al menos a mí. ¿En qué? Si un solo día del boletín oficial nos revela todo esto, ¿qué patrones podríamos encontrar? ¿Qué tendencias profundas sobre la economía, sobre la sociedad, sobre esa relación entre el ciudadano y el Estado podríamos descubrir si analizáramos estos documentos sistemáticamente a lo largo del tiempo? Buena pregunta. ¿Qué historias que no se cuentan, que no salen en los titulares, se esconden realmente detrás de todos estos formalismos legales? Ahí queda la pregunta flotando. Para reflexionar. Hasta nuestra próxima exploración.